Muy buenas tardes. Permítanme grabarles esta actualización de la clase que ya vieron sobre patrones básicos. En realidad, más que nada por la nueva guía, la actualización de la guía que hubo en el 2022 sobre la guía de fibrosis pulmonar idiopática y la introducción del nuevo concepto de enfermedades fibrosantes progresivas y su implicancia desde las imágenes. Básicamente, la forma de clasificar y de informar las tomografías cuando uno investiga pacientes con enfermedad intersticial fibrosante que todavía no conoce la causa y está en el proceso de diagnóstico y podría ser una fibrosis pulmonar idiopática. Esas cuatro categorías que les mencioné en la clase anterior siguen iguales. Tienen algunas pequeñas modificaciones en cuanto que ahora le agregan el rango de confidencia para digamos, el diagnóstico. Digamos, si uno cree que es una UIP con imagenológica, tiene un 90% de certeza de que en la histología eso podría ser UIP. Pero digamos que el mayor cambio está en el patrón indeterminado, que antes uno podía considerar una UIP incipiente de escasa extensión como un patrón indeterminado. Ahora en realidad el patrón indeterminado queda, digamos, para ser utilizado en aquellas tomografías que realmente uno no pueda definir ningún tipo de patrón, ni UIP ni probable, ni siquiera algún patrón alternativo, como no sé, sarcoidosis, histiocytosis de células de Langerhans y todo eso. Digamos que tampoco queda, o sea, uno si sospecha algo de neumonitis por hipersensibilidad, por ejemplo, con una categoría de neumonitis por hipersensibilidad fibrosante o no fibrosante, pero dentro de lo que es la clasificación en típicas y probables, debería hablar de, según caen en la guía, digamos, del lado de las alternativas. ¿eh? Y cuando es un diagnóstico alternativo a neumonitis por hipersensibilidad, podría ser, por ejemplo, indeterminado para UIP. Eso es dependiendo cómo analiza uno la tomografía a la hora de informar si entra por la guía de neumonitis o por la guía de fibrosis pulmonar. Pero creo que lo más relevante en cuanto a imágenes y a lo que concierne a nuestros informes, fíjense que eh, en esta actualización uno puede, digamos, cuando es una NSIP clásica en la imagen, poner la categoría alternativa a UIP, que sugiere un diagnóstico alternativo a UIP, y antes eso no estaba. Entonces era como no sabíamos cómo clasificar ese tipo de patrones que eran muy típicos de NSIP. ¿eh? Recuerden que, digamos, lo más importante es para, digamos, eh, ser categórico de NSIP es la presencia de la relativa preservación del espacio subpleural característico de una NSIP. ¿Qué otras características pueden ayudarnos a distinguir una UIP de una NSIP? Sobre todo para que lo puedan pensar a la hora de jugar con estos patrones y más allá, aplicarlo también en las tomografías y en la vida diaria, ¿no? Pensar que las dos comprometen mayormente las bases. La NSIP es homogénea temporal y espacialmente, y eso me refiero homogéneo en que afecta las bases en forma simétrica, bivasal, en forma homogénea. Digamos que ustedes van a ver que las lesiones que ven en los lóbulos inferiores son muy parecidas en extensión y características en ambas bases.
y al contrario la UIP es heterogénea temporoespacialmente. No digamos, es bilateral, bibasal, pero no van a ser parecidas en simetría las lesiones de ambos lóbulos inferiores. Por lo general es heterogénea, parcheada, y esto heterogénea temporalmente quiere decir que ustedes van a tener lesiones que son desde mínima reticulación más grosera, un área más afectada con reticulación y bronquiolectasias, otra que agrega panalización, una que tiene una línea de panalización y por ahí en otra parte tienen un área focal de panalización con 3 o 4 hileras. Esa es la heterogeneidad temporal, ¿sí? Y después está la heterogeneidad espacial, que, digamos, tiene distintos parches que alternan con pulmones sanos. Eso es la UIP. Entonces, la NSIP es homogénea, donde afecta todo igual, bivasal y simétrica, se parecen un lado del otro. En cambio, la UIP es heterogénea temporal y espacialmente y van a tener parches de pulmón sano, de pulmón poco afectado y pulmón muy afectado y no se parece tanto un lado del otro. ¿Sí? Las bronquiectasias, digamos, en la NSIP son más extensas que en el vidrio esmerilado en la UIP. Y en la NSIP no son tan extensas como el vidrio esmerilado y en la UIP las bronquiectasias son más extensas. Y después el signo de el respeto de la banda subpleural tan característico de la NSIP. Y vamos a ver uno de los ejemplos. Ven, si ustedes miran la lesión de los dos lóbulos inferiores van a ver que son parecidos. Por ahí es un poco más extenso en este corte del lado derecho que en este, pero ven que son bilateral, simétrico y homogéneo. Y fíjense, esto, si ustedes analizan este corte en esta parte, van a ver, si yo les preguntara dónde está la mayor alteración intersticial fibrosante, es en esta zona central, y si miran con detalle, la zona subpleural está relativamente preservada. Lo mismo pasa, por ejemplo, en esta zona. Fíjense, la alteración está periférica, sí, pero no es subpleural en el espacio, en la interfase pleuroparenquimatosa. Es un poquitito más adentro. Estas características son más significativas para NSIP. Fíjense que nuevamente lesiones de similar extensión, de similares características en espejo, ¿sí? De uno del otro, homogéneamente bivasal, NSIP. Bronquiectasias centrales contra las bronquiectasias periféricas y subpleurales de la UIP. En este caso, por una esclerosis sistémica. Entonces, más allá de estos pequeños cambios en la clasificación de los patrones básicos cuando uno utiliza la guía de FPI, también, como ustedes ya sabrán, por tratamiento, por digamos, manejo de estas enfermedades intersticiales fibrosantes, sabemos que no solo la UIP tiene fibrosis, sino que hay un montón de otros patrones que también se asocian a fibrosis y que es independiente al término y al patrón UIP, ¿sí? Entonces, dicho de otra forma, hay varios patrones en tomografía de fibrosis que no son UIP. Y se ha demostrado que algunos, a pesar de tratamientos adecuados para la enfermedad que está produciendo esa fibrosis pulmonar, pueden avanzar y progresar. Entonces se agrupó a todas estas entidades no fibrosis pulmonar idiopática dentro de un grupo de similar comportamiento que sería estas enfermedades fibrosantes progresivas, no FPI. Entonces, digamos que la clave de esto es poder demostrar que el paciente tiene una enfermedad fibrosante y que con el tiempo progresa.
Entonces, la clave tomográfica, digamos, el rol de los radiólogos es demostrar en las imágenes el avance de los hallazgos fibróticos en estudios consecutivos. Los signos fibrosantes ya los vimos, ¿sí? Los más categóricos que ustedes ya saben es la panalización, las bronquiectasias por tracción, en ese orden, la pérdida de volúmenes pulmonares, y bueno, hay otros signos auxiliares, pero que hay que tenerlos dentro del contexto del resto de las cosas, que es la reticulación. La reticulación por sí sola hay que analizarla bien, cuándo puede ser fibrótica y cuándo no, porque no se olviden que el engrosamiento de los septos interlobuliares no es solo por fibrosis. En la guía se establecieron criterios de clínicos, fisiológicos y sintomáticos para poder definir una enfermedad fibrosante y progresiva. Para poder decir que una enfermedad es fibrosante, tiene que tener una extensión mayor al 10% de componente fibrótico en la tomografía. Eso es muy poquito. Piensen que si todo el pulmón es el 100%, con tener afectado las bases de los dos lados y sea un poco más extensa, ya es el 10% del pulmón, ¿sí? Con signos fibróticos, no solo vidrios merilados, con algo de reticulación, bronquiectasias, panalización, etc. ¿Sí? Y entonces centrémonos un poquitito en los criterios radiológicos o tomográficos, mejor dicho, para poder definir progresión. Es muy fácil. Cuando se extiende la cantidad o severidad de las bronquiectasias por tracción y bronquiolectasias, quiere decir que el pulmón al lado de esas bronquiolectasias está fibrosando y progresando. Cuando aparece nuevo vidrio esmerilado con bronquiectasias por tracción, o sea, el vidrio esmerilado per se solo no sirve como signo categórico de progresión de la fibrosis, porque el vidrio esmerilado puede tener un sustento inflamatorio, puede aparecer en exacerbaciones de estas enfermedades intersticiales, por lo cual como signo único de progresión no alcanza. Tiene que estar acompañado de nueva reticulación, con aumento de la atenuación o bronquiectasias por tracción, ¿sí? Después, si hay, por ejemplo, patrón reticular y se extiende o se hace más grosero con mayor distorsión de la arquitectura pulmonar en esa zona, aunque uno no pueda ver bronquiectasias nuevas, también indica que es una incipiente progresión y también nos sirve como signo, ¿sí? Obviamente, si uno ve más quistes de panalización o más hileras o progresa, digamos, o aparecen nuevos parches, eso es el signo más claro de todos. Luego las bronquiectasias. Y por último, también fíjense que si hay aumento de la pérdida de los volúmenes pulmonares. En la clase anterior les mostré cómo analizamos. Es especialmente útil mirar las tomografías en sagital, ver cuáles son los lóbulos que más pierden volumen y compararlos en tomografías sucesivas, y ver si esa pérdida de volumen va en aumento. Bueno, quiere decir que la fibrosis también, y que la enfermedad fibrosante que lo provoca es progresiva. ¿Cómo vamos a mirar un poco? Bueno, vamos con unos ejemplos. Digamos, en este paciente que es una fibrosis pulmonar idiopática con un patrón que al principio era probable UIP, fíjense que tenemos reticulación, bronquiolectasias por tracción, que en unos 3 años más adelante las bronquiolectasias se hacen más evidentes, un poco más extensas, y la reticulación se extiende y se hace más grosera con mayor distorsión, y al año siguiente aparecen más bronquiolectasias y ya quistes subpleurales. Digamos que hay progresión del 2011 al 2014 y de 2014 al 2015. Mismo paciente con otra zona, fíjense, donde había solo algo de reticulación fina que distorsionaba, esto es fibrosis, un poco más grande la bronquiolectasia, y en el 2015 es muy evidente
la progresión de estas bronquiectasias y mayor, digamos, distorsión del parénquima pulmonar. Cómo se ve la progresión en tomografía. Este es un paciente con neumonitis por hipersensibilidad probada por biopsia. Fíjense que arriba, esta es una tomografía del 2015, 2017, 2018 y 2021. Y si comparan el mismo corte a lo largo de los 6 años, van a ver que las zonas que había algo de reticulación, esa fue avanzando, fue generando más quistes, fue generando más distorsión de la arquitectura pulmonar y en ciertas zonas, como es en la base pulmonar derecha, desarrolló panalización. Fíjense que acá había algo de reticulación nomás y, por ejemplo, en la base pulmonar derecha podemos ver claramente la aparición de quistes subpleurales. Una forma fibrosante progresiva de una neumonitis por hipersensibilidad. Esta es una paciente de 88 años con fibrosis pulmonar idiopática. Fíjense un patrón no tan claro, pero como a lo largo de los distintos años se va haciendo más grosera la reticulación, se van extendiendo las bronquiectasias por tracción y se va perdiendo el volumen de los lóbulos inferiores. Digamos, es bastante fácil a veces es muy sutil el cambio, aparece 1 o 2 bronquiolectasias, poco la panalización, pero si uno compara, por lo general lo que conviene comparar no es solo contra el último inmediato, sino contra otros 2 o 3, y ahí uno va a ver mucho mejor o va a ser más fácil discernir la progresión. Así que, como conclusiones de esta actualización, la fibrosis tiene múltiples caras, es la vía final común, es irreversible, pero tiene distintas etiologías. No es solo la UIP, sino la NSIP puede ser fibrosante, puede la neumonitis por hipersensibilidad ser fibrosante, puede tener patrones indeterminados con fibrosis y que, a pesar de tratamientos adecuados para la etiología que provoca esa fibrosis, siguen progresando. Los signos inequívocos son la panalización y las bronquiectasias por tracción. Después, si aparece virus aislado, hay que ver que esté acompañado de bronquiectasias o reticulación al menos. Y lo más importante es que ustedes aprendan a mirar la posición de las cisuras en el axial y en el sagital y reconocer la pérdida de volúmenes y poder comparar esos sagitales a lo largo del tiempo, porque es un factor bastante categórico cuando uno aprende a mirarlo para descubrir si hay fibrosis, dónde está o qué lóbulo más afecta y si puede progresar en estudios sucesivos. Y para poder hacer todo esto hay que indispensablemente tener una tomografía de alta calidad, multislice, con todo el volumen, las reconstrucciones, y a la hora de informar estas tomografías, de analizarlas y tomar decisiones, recuerden de tener las tomografías previas, aunque ya las hayan visto, hay que tenerlas una al lado de la otra y compararlas en el mismo momento, tratar de buscar los mismos cortes y hacer un análisis minucioso, porque en esos detalles está la clave para detectar tempranamente la progresión. Así que bueno, esto es todo. La idea era actualizar un poquitito estos conceptos, darles las nociones básicas para que lo entiendan y bueno, si queda alguna duda me pueden mandar un mail y con gusto se los aclaro, les puedo pasar bibliografía o algún otro ejemplo. Muchísimas gracias y bueno, creo que tienen en adelante un taller de imágenes. Hasta luego.